Todo el valle parece haber olvidado a Domingo, todos menos Asencia, su mujer. Él desapareció una noche lluviosa, camino de la ferrería de Mirandaola. Sus dueños le estaban esperando para una reunión. Desde entonces no volvió a aparecer. Corría por entonces el año de 1577, en el Valle del Hierro. Ana Odriozola, bienvenida al micrófono de Rosa Pasapágina. Hola, muchas gracias. Un placer. Esta es parte de la sinopsis de este libro, en el que solamente el tema del Valle del Hierro ya te pone en situación. A mí me gustaría que nos situáramos en ese siglo XVI y nos hablases un poco de cómo está la sociedad. Bueno, pues en el siglo XVI, el Valle del Hierro... Primero te voy a explicar por qué se llama el Valle del Hierro. Creo que es importante empezar por ahí. Sí. En el siglo XIV, en la zona de Legazpi, hubo hasta 20 ferrerías. Era porque, bueno, el río tenía muy buenas cualidades para el asentamiento de las ferrerías alrededor y llegó a haber hasta 20. ¿Qué pasa? Que durante siglos fue el motor de la economía, el tema de las ferrerías, pero ya para el siglo XVI, por una tala indiscriminada y una falta de madera, de leña enorme, pues bajaron a 7 ferrerías. Pero ya el nombre ya lo tenía adquirido, era el Valle del Hierro y así se quedó. Y bueno, pues en el siglo XVI me encuentro un valle con ferrones, que son los que trabajan en la ferrería, pero aunque hablemos de ellos porque son los principales en la elaboración del hierro, había muchos gremios complementarios. Entonces tenemos carboneros, tobereros, venaqueros, mineros, acarreadores, tenemos muchísimo. Entonces lo que sí que me encuentro es todo este gremio, todo este mundo del hierro, pero también un mundo complementario que es el de los caseros o el de los campesinos. Y bueno, pues hay una diferencia social bastante grande. Los ferrones, aunque sean sus condiciones de trabajo ahora nos parecen horrorosas, ellos están orgullosos de ser ferrones y les da un estatus social importante. En cambio, los campesinos, pues bueno, aunque viven más al aire libre y las condiciones son mejores, pues bueno, socialmente son una clase inferior. Y hay bastantes disputas entre ellos, que era algo que quería reflejar en esta novela. Bien. ¿Cómo era el trabajo de ferrero? Ferrería, discúlpame, ferrón. Sí, bueno, hay mucha costumbre. El manejo de... Sí, me hace mucha gracia porque ferrero para mí son los bombones. Sí, bueno, es una marca ya... Claro. Sí. Aquellos eran los ferrones. Bueno, pues era bastante complicado ser ferrón. No todo el mundo tenía acceso. Muchos venían de familia, ya eran hijos de ferrones. Se heredaba. Se heredaba, sí, era algo que se heredaba. Y bueno, pues trabajaban las 24 horas del día, de lunes a sábado. Solamente descansaban domingos y festivos y lo demás dormían en la ferrería, comían en la ferrería, hacían todo en la ferrería. Y la ferrería pues no deja de ser un lugar con paredes muy gordas de hierro, ventanitas muy pequeñas y es muy oscuro. Muchas veces dentro de la ferrería no distingues si es de día o es de noche. Y bueno, pues apenas veían la luz del sol, pero aún y todo, como te he dicho, ellos orgullosos de ofrecer el don del hierro a la población. Domingo era carbonero. Sí. Además de dedicarse a la agricultura, que lo acabas de decir hace un momento, estaba considerado inferior en cuanto a sociedad, pero la verdad que era un trabajo mucho más sano. Y como actividad complementaria lo que hacía era eso, precisamente, trabajar de carbonero. Cuéntame. Sí, muchos campesinos no se dedicaban solo a la agricultura, tenían otro trabajo complementario. Y bueno, pues me he encontrado la figura del carbonero, que tenía una relación directa con los ferrones, pues porque le suministraba el carbón tan necesario para la ferrería, pero él, además de ese trabajo, pues tenía también el caserío. Que aunque parece que él era el que llevaba el peso, su mujer, Asencia, otra protagonista de la novela, un personaje muy importante, pues bueno, realmente en la novela se ve que el marido se iba al monte a preparar el carbón y aquí la que llevaba todo el caserío era ella. Era ella, aunque era una época en la que el papel de la mujer estaba completamente, pues como siempre, apartado. Sin embargo, Asencia era una mujer muy fuerte. Sí, he querido reflejar, yo creo que Asencia refleja muy bien a esa matriarca vasca, mujer trabajadora incansable que ha llevado el peso del caserío y de la familia pues durante generaciones. Creo que la representa muy bien y es una mujer, pues eso, como tú dices, era una época en la que su voz estaba un poco callada, pero ella, además de ser mujer, encima es campesina, lo tiene todo, pero bueno, contra viento y marea, ella dice, bueno, voy a conseguir saber qué ha pasado con mi marido y si me tengo que enfrentar a los ferrones o a quien sea, lo voy a hacer. Una mujer perseverante, una Eso mujer que como no hay cadáver, no hay cuerpo, su marido no está, es como muchos marineros, ¿no? Que la mujer sigue yendo al puerto a por si aparece el cuerpo, en el peor de los casos, o en el mejor,
un superviviente. Para ella era lo mismo, ese ir continuamente todos los días, hacer ese recorrido, esa insistencia y ese no perder nunca la esperanza. Claro, tú imagínate, ella se vio en la peor de las circunstancias, estaba casada pero no tenía a su marido al lado, pero es que tampoco era viuda. Claro. No era ninguna de las dos, estaba en tierra de nadie. Y bueno, pues ella se empeña en decir, voy a descubrir qué ha pasado aquí. Y bueno, pues eso es lo que le da fuerza para seguir. Adviertes en la sinopsis que no es la única desaparición. No, ha habido en el Valle del Hierro, antes de que desaparece Domingo Arria, unos 6 meses antes ha desaparecido otra persona, un niño de 8 años. Entonces el pueblo ya está un poco sensible con esta desaparición, y cuando ya desaparece Domingo, que encima es el mejor amigo del padre de este niño desaparecido, pues bueno, ahí empieza a haber elucubraciones y bueno, se imaginan de todo y nada bueno. Sí, porque además reflejas muy bien el ambiente familiar y también el arraigo. O sea, en esa época, en el siglo posterior, la unidad familiar, aunque se llevaran más o menos bien, aunque no hubiera mucha comunicación entre ellos porque no había la sinceridad que hay ahora, es verdad que defendía mucho lo suyo. Sí, y bueno, yo creo que Asencia refleja muy bien, ella es muy de los suyos, ¿no? Y contra viento y marea los protegerá, pues eso, hará lo que haga falta para protegerlos. Y sí, es una época en la que, como tú dices, no había tanta comunicación como ahora, pero creo que el núcleo, el caserío era un núcleo tan importante y con unos lazos tan fuertes que bueno, que muchas veces yo creo que ni siquiera necesitaban esa comunicación para decir, no, es que nosotros somos los Arria, somos de aquí. Exacto. En Vitoria, en el mismo año, tenemos otro personaje. Ginés es un maestro zapatero que ha enviudado y bueno, pues aparece una niña que para él, voy a decir que casi es su salvación. Sí, bueno, mi intención nunca ha sido escribir una novela histórica, siempre he querido hacer un thriller. Por eso empieza la novela con una desaparición que es la de Domingo, pero paralelamente me gusta mucho crear dos tramas paralelas que parece que no se van a unir, pero luego sí se terminan uniendo. Y bueno, pues a la vez que Domingo desaparece, aparece en Vitoria una niña. Y bueno, pues a Ginés le da la vida porque yo creo que pienso, si no me equivoco, si diría que es el personaje más entrañable de toda la novela. Es pues poco menos que ya un abuelito, es zapatero artesano y él ya está viudo, tenía verdadera pasión por su mujer, la adoraba, y cuando ella muere, pues a él casi lo único que le queda es esperar él también la muerte, ¿no? Y de repente se ve con la presencia de una niña que no sabe de dónde ha salido y le da la vida y bueno, pues yo creo que continúa unos cuantos años más solamente por protegerla a ella y por tenerla a su lado. Y la llama Jurdana. La llama como a su mujer. Como a su mujer. ¿Cómo es Jurdana? Pues es una mujer, yo creo que se convierte en una mujer fuerte, pero a la fuerza. Lo mismo que te puedo decir que Asencia es fuerte de por sí, yo creo que Jurdana se convierte en una mujer fuerte por las circunstancias. Es una niña feliz, tiene una infancia muy feliz con Ginés. Ginés la protege de todo el mal y de todo lo malo que pueda ocurrir, pero cuando Ginés muere, pues bueno, a ella las horribles circunstancias que tiene que vivir, pues no le queda otra que sobrevivir. Entonces es una superviviente. Jurdana es una superviviente nata y termina siendo una mujer fuerte, pero por eso, porque le ha llevado las circunstancias a terminar siéndolo. Precisamente por lo que dices, porque es una superviviente. Eso es, sí. Tenemos a Pascual Jarria. Se casa por amor. No digo más, te lo dejo a ti. Sí, Pascual se casa por amor, pero no tiene mucha suerte. El pobre, no voy a contar demasiado, pero bueno, no tiene mucha suerte. Pero sí que quería reflejar porque allí, en aquella época había muchos matrimonios por conveniencia. Sí. Pero, y de hecho a Asencia le habría gustado casar a su hijo con otra mujer. Pero después de lo que le ha pasado con su marido y ya, bueno, pues yo creo que ya lleva una época tan mala, sin saber dónde está él, que ve a su hijo tan enamorado que permite ese matrimonio. Y creo que es una parte muy bonita de decir, mira, cásate con quien tú quieras, porque la felicidad que estoy viendo en tus ojos no se paga con dinero. Claro, pues te he dicho solo, se casa por amor. Claro. es el punto que más destaca de este personaje, que es verdad que luego le ocurren cosas, pero tienen que leerlo. Estaba prohibido trabajar en domingo y festivos. Eso ha existido, yo lo recuerdo. Ah, mira. Y no soy del siglo XVI. Pero los domingos se descansaba y no estaba prohibido trabajar.
En este caso había tal saturación de trabajo que se decidió trabajar en un día festivo y eso parece ser que tuvo sus consecuencias. Sí, tuvo unas consecuencias además en aquella época bastante graves. Los ferrones no podían trabajar, bueno, nadie podía trabajar ni domingos ni festivos. Es verdad que sí que se permitían otro tipo de labores como llevar la contabilidad y esas cosas sí, pero poner la ferrería en marcha con el martillo y los golpes del mazo, no, eso no se podía. Y bueno, pues el 3 de mayo de 1580, el día de la Santa Cruz, era festivo, tocó sábado, y claro, los ferrones, si querían seguir la norma religiosa, tenían que parar el viernes a la noche y tenían que volver a poner la ferrería en marcha el domingo a la noche. Eran 48 horas sin trabajar. Estamos en mayo, en junio la ferrería para hasta septiembre, era como el curso escolar, igual. Y lo hacían así por la falta de agua. Claro, la maquinaria de la ferrería funcionaba por la fuerza del agua. Claro. En verano había que parar. Entonces, bueno, pues los ferrones se vieron con tal carga de trabajo que dijeron, de parar 48 horas, nada. Fueron a misa, eso sí, porque eso no se lo saltaban nunca, pero después de ir a misa claro, sí que se fueron a la ferrería y trabajaron. ¿Y qué ocurrió? Pues que en lugar de obtener una masa de 50 kilos, que era lo que normalmente obtenían, pues en el horno encontraron una pieza de tan solo 6 kilos y con forma de cruz. Claro, la conclusión que sacaron es, esto es un castigo divino. Nos hemos saltado una regla religiosa. Es el día de la Santa Cruz y obtenemos una pieza con forma de cruz. Bueno, pues se echaron las manos a la cabeza, les pareció que habían hecho algo muy grave. Y bueno, pues lo que a mí me sorprendió, porque yo esta historia la conozco de toda la vida, porque es la cruz es la seña de identidad de la villa, bueno, pues algo que yo no sabía era que les había asustado tanto que la echaron a la basura. Me pareció curiosísimo que yo no supiera eso. Y bueno, pues fue entonces cuando decidí escribir la novela. Y bueno, a pesar de saber que él después se había declarado como milagro, bueno, pues descubrí que había sido 53 años después. O sea, no fue algo inmediato. No, para nada. Claro. Ya que has dicho que empezaste a escribir la novela a raíz de la cruz, ¿cómo ha sido el tema de documentarte en cuanto a la ferrería, por ejemplo? Pues ha sido un trabajo muy laborioso, de muchos meses. Quería hacer una radiografía exacta de la época, ya no solo de las ferrerías, sino, pues como dices, de los artesanos de Vitoria. Tenía que documentarme muy bien, pero luego me encontraba muchos más frentes abiertos, digamos, ¿no? Y después de que hice la radiografía perfecta, tengo la gran suerte de que tenemos muy buenos historiadores en la zona donde yo vivo. Y, por ejemplo, yo no tuve que ir a los archivos a buscar documentación sobre el milagro de la cruz o sobre la anexión de Legazpi al pueblo de Segura y la posterior desanexión. Todo eso está documentado. Ajá. Sí, tengo mucha suerte. Hay historiadores que han hecho unos trabajos terribles. Entonces, sí que fui a los archivos, por ejemplo, a leer los testamentos de los Plazaola, que es la única familia real que ocurre, o sea, que aparece en mi novela, pero todo lo demás casi vino hecho. Entonces, bueno, pues podía haber sido mucho peor, pero he tenido la suerte porque, bueno, me ha reducido mucho el trabajo. Debe ser apasionante, la verdad. Porque... Sí, a mí me gusta mucho sí. las cosas. Además, yo cuando leo toda esta documentación ya lo hago pensando en mi historia. Yo la historia ya la tengo en la cabeza. Yeah. Entonces es como todavía mejor porque según vas leyendo dices, ya sé dónde voy a meter esto, ya sé dónde voy a meter esto otro. Entonces es como muy gratificante. Arrancábamos con esta desaparición de Domingo y la sospecha o la culpa hacia otra familia. Cuéntame cómo es esa familia. Sí, es exactamente la familia que te acabo de mencionar, que son los Plazaola. Los Plazaola existieron de verdad. Entonces, bueno, yo lo que quería era reflejarlos tal y como eran. He respetado parentescos, fechas de nacimiento, fechas de defunción, he leído testamentos, sus bienes, cada uno vivía donde vivía exactamente en aquella época. Y bueno, pues basta que tenía esta familia que era real, yo lo que necesitaba era otra familia de campesinos para reflejar ese enfrentamiento que te he comentado antes. Sí. Y bueno, pues de ahí sale la familia Arría, que esta sí es una ficcionada, una familia que yo he inventado, pero bueno, pues una vive enfrente de la otra, porque el caserío Arría está enfrente de la ferrería. Y bueno, pues Asencia se va a ver cuando empieza a buscar a su marido, porque su marido, cuando desaparece, va camino de la ferrería. Le dice, Asencia, he quedado con... ¿Una reunión? Claro, tengo una reunión de trabajo con los Plazaola, eran sus jefes, era para quien hacía carbón. Y les dice, me voy a la ferrería, ¿y qué pasa? Que en los 400 metros desaparece. Asencia, después de buscarle pues por todos los lados, acude a los Plazaola y dice, mi marido venía a un de vosotros, ¿dónde está? Y bueno, pues ellos le dicen que no ha acudido allí, pero un sexto sentido de Asencia, que es muy lista, le dice que le están mintiendo. Entonces yo creo que esa lucha por encontrar a su marido todavía se refuerza más
por el convencimiento de saber, me están mintiendo. Esa es quizá la puñalada en la que tú te vuelves y ves a la gente. Eso es. Esa es la pregunta, Eso la es. respuesta. ¿Quién es Juan Astegui? Pues Juan Astegui es mira, así dicho con la jerga de ahora, es un jetas. Juan Astegui tiene mucho morro. Sí, tiene un recorrido bastante interesante. Sí, es una persona muy aprovechada. Muy dispersa. Eso, es que en cuanto ve que puede sacar tajada de algún lugar, bueno, pues ahí se queda y exprime todo lo que puede. Y bueno, en esta novela al final coge bastante importancia. Tanto al principio como al final es un personaje muy importante. Así lo creo. Ocurre también en La peste, la dejas reflejada Sí. también en tu historia. Sí, yo cuando imaginé esta historia siempre la he imaginado como un puzzle. Varias piezas me vienen ya dadas y con una forma concreta y colocadas en el puzzle ya cada una en su sitio, y son, pues por ejemplo, La peste, por ejemplo, los Plazaola, las ferrerías, la anexión a Segura, todas esas yo no las puedo tocar. Claro, yo empezaba la historia en 1577, pero tenía intención de terminarla sobre 1600 y en 1598 me encuentro La peste. De hecho, uno de los hechos verídicos que ocurre, que lo cuento en la novela, es lo que les ocurrió a los Plazaola a causa de la peste, que no prefiero no desvelar porque sería mucho desvelar. Sí. Pero bueno, es muy importante la peste. Entonces, bueno, pues ahí también hubo una gran labor de documentación porque quería contarlo tal y como ocurrió, y lo que más me sorprendió fue cómo se parecía todo lo que vivieron aquellos a lo que hemos vivido nosotros hace apenas 4 años. El COVID. O sea, cómo es todo tan cíclico que dices, no me lo puedo creer. Si yo esta novela la hubiera escrito hace, por ejemplo, 6-7 años, pues hubiera leído sobre la peste y me hubiera parecido todo como muy curioso, pero como algo totalmente lejano. Pero después de haber vivido el COVID, me echaba las manos a la cabeza diciendo, es que es lo mismo. Es lo mismo. Han pasado no sé cuántos siglos y es lo mismo. Todo es cíclico, todo vuelve. Es ha la sido peste curioso. del siglo XX. Eso es. La peste Eso del es. siglo XX, sí. Sí. Nos adentramos en el Valle del Hierro y aparte de las ferrerías, ¿qué vemos? Pues aparte de las ferrerías, vemos la vida en el caserío, que también está cada vez cogiendo más importancia. Vemos la vida en Vitoria, en una ciudad como Vitoria. Algo que quería reflejar era lo diferente que era vivir en un pueblo o en una aldea, como vive Ginés el Zapatero, a la vida en una frenética ciudad, con el mercado, los artesanos, pues eso, esa vida tan rápida, esa vida con tanta vida, ¿no? Y bueno, pues quería reflejar esas dos diferencias, porque creo que eran muy importantes. Lo son. Yo me pierdo en ese valle, porque me encantan los valles, me encanta el norte, Guetaria me parece precioso. Pero, a ver, ¿cómo te lo digo? Para no destripar demasiado. La portada ya dice mucho. Vale. Ya sé de dónde se te ocurrió esta idea. El proceso y ese final y ese desenlace, ¿lo tenías pensado desde el principio? Sí, mira, me hace mucha gracia cuando me preguntan si soy escritora de mapa o de brújula. Bueno, es una pregunta típica. Sí, nunca podría ser escritora de brújula, porque me daría semejante inseguridad a dónde va esta historia, sí, que yo antes de ponerme a escribir yo ya sé cómo termina la historia. De hecho, me parece muy importante porque si tú sabes cómo va a terminar, si tú sabes dónde está Domingo Arría, puedes ir metiendo pinceladas a lo largo de toda la novela para que todo encaje a la perfección. Entonces sí, yo la historia la sabía de pe a pa antes de ponerme a escribir. Pues un placer. Igualmente. Odriozola, el Valle del Hierro, que se adentren y que vean quién ha dado la puñalada aquí. Exacto, muy bien. Un placer. Muchas gracias.